Si en el video pasado les comenté que el país está buscando gente para trabajar, que hacía falta cubrir unas 250.000 posiciones, lo cual era cierto, en este video les canto retruco. Les redoblo la noticia con esta iniciativa. Se están buscando particularmente trabajadores extranjeros, gente que no es de la comunidad europea, inmigrantes. Y esto es simplemente porque los ciudadanos no están interesados, no les convence el dinero o no quieren trabajar. Pero miren todo el video porque hay información real, confirmada, que vale oro, cosas que no les están contando en sus países natales. No se lo pierdan, miren. Voy a explicarlo simple, crudo y claro para que entiendan el contexto actual. Estamos en primavera, se acerca el verano, la época más alborotada tanto de Italia como de Europa, donde por un lado tenemos mucha oferta, por ejemplo, empresarios, emprendedores, dueños de negocios como restaurantes, cafeterías o bares que están buscando personas para cubrir puestos de trabajo en esta temporada que es tan exigente. Los roles son como los más clásicos, ¿no? Por ejemplo, un camarero, una camarera, un personal de limpieza, recepcionista de hotel, un barista en una cafetería, un cocinero, un lavaplatos, guardia de seguridad, un salvavidas en la playa, alguien que haga helados, es decir, posiciones muy cotidianas. Pero en oposición a esto tenemos muy poca demanda. No hay tanta gente que quiera trabajar. Créanlo o no, esa es la realidad. Es preocupante, preocupa al sector del turismo, al de la hotelería, al de la gastronomía y al gobierno. Y también calculo que un poco a la sociedad, ¿no? Porque es preocupante que haya tanta oferta y poca demanda. Los motivos de este desequilibrio son varios. Por ejemplo, los jóvenes locales no quieren hacer esos trabajos porque no están interesados. Directamente no les gusta. Después, la paga, tema delicado. Digamos que los salarios no son muy motivadores como para que la gente quiera buscarlos. Ah, claro, estoy generalizando porque hay sectores o empleadores que te pagan muy bien. La fuerza de trabajo disponible no tiene experiencia y no está calificada. Eso también puede pasar. Puede ser también que no haya posibilidades de crecimiento interno. Es como que te vas a quedar trabajando toda la vida en esa posición y no vas a poder crecer. Otro motivo también es el tipo de contrato que te hacen. Y como lo dije un montón de veces en mis videos, el momento en el que firmas, sabes que dentro de 3 o 4 meses vas a ser desempleado de nuevo. Y por último, no podemos dejar pasar uno de los mayores problemas que tiene Italia desde hace mucho tiempo: la mano de obra anciana. Hay un porcentaje muy grande de mayores de 60, 70 años que están jubilados y que obviamente ya no pueden trabajar. Por cierto, ¿no? Miren qué escenario espectacular donde estoy grabando ahora. Estoy cerca de Cortina d'Ampezzo. Eso de allá es Cortina d'Ampezzo. Estamos en medio de las Dolomiti. Tenemos acá los pinos, pasto bien fresco y verde. Ahí tenemos un río, no sé si escuchan el ruido, rodeado de montañas. Ahí tenemos una vieja pista para esquiar abandonada que no funciona más. Y está clarísimo que esto genera consecuencias. Esto trae pérdidas de dinero en el sector turístico. Cuestión que como solución temporal quieren contratar más extranjeros, hacerlos pasar en Italia de manera legal y darles permisos laborales. Es decir, una visa de trabajo que les permita quedarse acá de manera tranquila, trabajar, progresar y de esa forma que sea un win-win. Que Italia pueda cubrir esos puestos de trabajo y el inmigrante que llegue acá de manera legal y pueda estabilizarse. Ya existen inmigrantes que vienen de África, muchísimos de África, de Medio Oriente o de Latinoamérica, que llegan como falsos turistas y se ponen a buscar un trabajo en negro, esperando que en el mejor de los casos puedan conseguir un permiso de trabajo o un permiso di soggiorno. Yo personalmente la semana pasada estaba leyendo unas noticias y también como que la cosa está empezando a calentarse un poco, ¿no? Porque el ministro de Turismo lo reconoce y se lo pide el gobierno, los emprendedores italianos también notan esta carencia y se lo exigen al gobierno. Entonces es como que queda este último eslabón que es el más fuerte, que es el gobierno, que tiene que tomar la verdadera decisión. ¿Vamos a abrir las puertas a más inmigrantes para que entren y trabajen o no? Y esto me lleva a la parte más importante de este video, que es el decreto Flussi. Ahora les explico. Este decreto Flussi es como si fuese un acta que realiza el gobierno italiano
todos los años, donde se establece el número máximo de personas extranjeras que no pertenecen a la Unión Europea que pueden ingresar legalmente a Italia para realizar algún trabajo como subordinado, es decir, como empleado, autónomo o un trabajo stagionali, es decir, un empleo de temporada. Para poder entrar a Italia y aprovechar esta ventaja, sí o sí el empleador tiene que realizar la solicitud de autorización de una visa extranjera. Es decir, la iniciativa parte del empleador, de esa persona, empresa o emprendedor o persona física que está acá en Italia. Entonces, esta persona puede elegir la cantidad de trabajadores extranjeros que quiere asumir. Pero es así como se logra. Es una iniciativa que es de parte del empleador. Lo repito porque quiero que quede bien claro eso. Además, el decreto Flussi siempre como que estuvo cambiando, ¿no? Por ejemplo, entre el 2007 y el 2009, cuando fueron los años de la gran recesión y todo eso y hubo una crisis, en ese momento el número de entradas anuales era de 170.000 y pasaron a 80.000. Después, durante la década del 2010 más o menos, se acuerdan que hubieron muchos ataques terroristas, atentados y demás. En esa época pasaron a 30.000 por año y en ese número ya como que encontró un terreno plano y se estabilizó por unos 6 años más o menos. Y bueno, se habrán ya dado cuenta que estamos en la city, ya extrañando un poco la naturaleza. Pasamos del canto de los pájaros a la ambulancia y a los bocinazos. Les digo que si veo el panorama así bien rápido, este conjunto de edificios podría ser cualquier ciudad en el mundo, incluso Córdoba o Buenos Aires. No hay algo que identifique a Italia particularmente con esta vista, ¿no? Y después de todo este quilombo, de toda esta historia, en enero pasado, es decir, enero 2022, se había duplicado el número de extranjeros autorizados a entrar en Italia. De 30.000, como les dije antes, a 69.700. De estos 69.700 hay 42.000 posiciones que están solamente reservadas para estos lavori stagionali, como les dije antes. Y fíjense qué número, es casi la mayoría solamente reservados para ese sector. Sin embargo, estas medidas no llegan a ser suficientes. La cifra no da abasto y el país aún necesita personal. Como se imaginarán, y yo también me hago esta pregunta, ¿realmente casi 70.000 personas llegan a ser suficientes para cubrir las necesidades que tienen los sectores trabajadores acá, las industrias, emprendedores y demás? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un país que tiene unos 80 millones de habitantes y bueno, algunos partidos políticos, opinólogos, personajes públicos famosos opinan que el decreto debe ser emitido de vuelta y tiene que ser modificado, que no es suficiente. Y acá entre nosotros, siendo muy honesto con ustedes, esta es la buena noticia de todo el video, esta es la buena noticia para ustedes, porque a ver, ya creo que estas entradas van a ser ya cubiertas, los puestos están tomados, estamos solamente a un par de semanas de que empiece realmente la temporada alta, el verano acá en Italia, o sea que ya creo que ya están arreglados, ¿no? Pero para un futuro no muy lejano, es decir 2023, es muy posible que se abran más entradas, que pueda entrar más gente. Y ahí es cuando juegan ustedes, cuando entran ustedes. Van a tener más posibilidades de llegar a Italia sin tener un pasaporte italiano, ascendencia o una visa de estudios. Van a aplicar directamente a una visa laboral. Y como les dije hace unos minutos, esta visa empieza por iniciativa. El primer paso es del empleador, la persona que te va a dar el trabajo. Un profesor experto de acá, de una universidad del Véneto, decía en realidad que no se trata del número de personas que van a entrar legalmente. No importa si son 80.000, 90.000, 100.000. En realidad se trata más que nada de cambiar el modelo. Esta era su teoría. Según sus análisis y su estudio, lo que en realidad hace falta es que hay que hacer algunos tratos y acuerdos con los países de donde provienen estas personas y tratar de encontrar o la aceptación de la repatriación, es decir, que se vuelvan, o directamente encontrar una forma de legalizarlos directamente, pero negociar con esos países de origen. También lo que pasaría, y no se olviden de esto, lo hemos visto en documentales, en videos de YouTube, ha sido muy polémico, el estado en el que llegan las personas que tienen que sí o sí entrar de manera forzosa, violenta,
violenta e ilegal. Ya todos hemos visto seguramente esas imágenes donde hay, por ejemplo, 20 personas en un solo bote y están remando, personas tiradas por la playa sin vida, gente, por ejemplo, de África que se mete dentro de maletas, de valijas, se achica así todas, se la meten en un depósito de viaje, ya sea de un avión o de un autobús, y viajan por esa vía y entran así. Entonces, si el acuerdo va por otra vía, por otro lado, también la integración al país de destino puede ser más fácil, más amigable y también más sana para la salud mental. Conclusión, un número no creo que resuelva un problema. Está bueno esto de tratar de ayudar a los inmigrantes ilegales a que puedan entrar de manera legal y puedan encontrar un futuro estable acá en Italia. Al mismo tiempo, Italia consigue lo que quiere, que es trabajadores. Al mismo tiempo, Italia consigue lo que quiere, que es los trabajadores para el sector turístico. Creo que en realidad la resolución completa de este problema, de esta situación, está en lo que les contaba al inicio del video, ¿no? De todos estos diferentes factores que entran en juego, que son súper importantes. En mi opinión, me parece que todavía hay que ajustar condiciones laborales, los sueldos, algún que otro detalle dentro del contrato que se firma. Yo creo que estos cupos se llenan muy fácilmente, que hay que también analizar qué pasa con la etapa posterior a cuando termina el contrato de trabajo de esta persona. Es decir, trabajan 3-4 meses, sea en invierno o en verano, y después ¿qué pasa? Esta persona sigue conservando sus papeles, le hacen una extensión, la visa de trabajo le ponen una fecha de vencimiento, le hacen una extensión de ese permiso de residencia y ese permiso laboral para que pueda seguir progresando. Hay que analizar un poco ese seguimiento. Pero bueno, es así, hay mucho por definir, pero yo creo que ya es un paso positivo. Yo creo que es una muy buena noticia esto, para todos ustedes. Y eso fue todo. Muchísimas gracias como siempre por ver el video. Compártanlo, que ayuda muchísimo para alguien que no sepa de esta iniciativa italiana. No se olviden también de seguirme en mis redes sociales, que también subo contenido siempre. Y por último, también les voy a dejar este correo electrónico donde van a poder cotizar su asesoría para trámites de ciudadanía italiana, de consultas de qué pasa cuando se llega en Italia, cómo regularizarse, trámites y toda esa famosa burocracia que es tan odiosa. Gracias. Chao.